Ok, entonces, continuamos en esta segunda parte. Nos quedamos, en la primera parte nos quedamos en Mateo, en el verso 15. Ok, dice: hay de ustedes, maestros de la Torá, perushim hipócritas, que recorren tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo han logrado le hacen 2 veces más merecedor del Geinón que ustedes. ¿Ok? O sea, proselitismo es como decir lo que, para que me entienda, lo que la gente dice evangelizar, convertirlo a la brava. Eso es proselitismo. Por eso aquí no hacemos proselitismo. ¿Ok? Aquí los que vienen, vienen, y los que no, pues, Baruch Hashem. ¿Ok? Cada quien tiene que estar conforme a la asignación de su alma, pero todos son bienvenidos. Verso dice: hay de ustedes ya ciegos. Ustedes dicen: si alguien jura por el templo, no está sujeto a su juramento, pero si jura por el oro del templo, está sujeto. Ciego necios, ¿qué es más importante, el oro o el templo que hace que el oro sea kadosh, o sea santo? Dice: si alguno jura por el altar, no está sujeto, pero si jura por la ofrenda del altar, está sujeto. Hombre ciego, ¿qué es más importante, el sacrificio o el altar que hace el sacrificio santo? Así que cuando alguien jura por el altar, jura por el altar y todo lo que hay sobre el altar. Si alguien jura por el templo, jura por él y por el Kadosh que vive en él. ¿Ok? Alguien que jure por el cielo, jura por el trono de Dios y el Kadosh que se sienta en él. Entonces, Yeshua confronta a los que enseñaban la justificación por medio de esta regularización, que fueron doctrinas de hombre fuera de lo que la Torá nos enseña. Ellos buscan ser justificados por la obra de la ley o leyes de justificación. ¿Ok? Entonces, a esto era lo que Yeshua Rab Shaul estaban explicando que no se debían cumplir. Ya, ¿por qué no se debían cumplir? No debían de cumplirlo los gentiles que se convertían al Dios de Israel. Recuerde que en Hechos capítulo 15, yo ya expliqué, se hace referencia a que había gentiles que se estaban convirtiendo, dejaban de ser gentiles, dejaban de ser pecadores, dejaban lo malo y se convertían al Dios de Israel y creían ¿en quién? En él, en el Mesías de Israel. ¿Ok? Yeshua. Eso era lo que Saulo, Bernabé, Kefas, o sea, Pedro, todos ellos mencionaban. Eso era, nada más. Recuerden, no había cristianismo. ¿Okay? Cristianismo nace tiempo posterior. ¿Okay? Entonces, en ese enfoque, solamente los que deben de guardar la halajá son los que han hecho su conversión al judaísmo ortodoxo o nezarita. ¿Ok? Solo los que han hecho conversión, amados, los que se han convertido de ese lado. Los que no hay ningún problema. ¿Cuál es lo que tienen que guardar? Las 7 leyes que aparecen en el mismo libro de Hechos, 15 en adelante, guardar las 7 leyes, y también debe, bendito sea Shem, debe guardar Shabbat. Sí, porque eso es un mandamiento bíblico. Pero la halajá son cargas. ¿Ok? Yo le voy a leer algo. Esta sección no es muy larga porque solamente
quiero explicar por encimita qué es la halajá. O sea, no voy a profundizar en nada porque aquí, al menos en esta comunidad, nadie guarda la halajá judía. ¿Ok? La respetamos, la consideramos, pero hasta ahí. ¿Ok? Mire, el sistema de halajá, sistema laico, con justicia, la Torá puede considerarse como un registro de la historia de la revelación, comenzando con la creación del primer hombre. La Torá relata su conversación con Dios. A continuación, se nos presentan los patriarcas, quienes llevaron a la formación del pueblo judío. La Torá culmina con las experiencias de los hijos de Israel en el desierto del Sinaí, donde oyeron hablar a Dios y donde Moshe Rabbeinu les enseñó la Torá, lo que veíamos ayer. E incluso después de la muerte de Moshe, Dios continuó comunicándose con la humanidad a través de sus profetas hasta la época del segundo templo. ¿Ok? Entonces, estas revelaciones forman la base de toda la ley judía. ¿Ok? La Torá forma la base de toda la ley judía, de toda. ¿Ok? Yo aquí tengo algo muy importante en cuanto a la halajá. Y le voy a leer ciertos puntos. ¿Ok? Esquema de clase. O sea, hay sección. Sección 1. La herencia de la humanidad. Parte A. Las leyes noágidas. Parte B. La Leshivá de Shem y Eber. ¿Ok? Sección 2. Los Abot, o sea, los patriarcas. Sección 3. El éxodo y la concentración en el monte Sinai. Sección 4, el monte Sinaí. Sección 5, 40 años en el desierto. Parte A, Olén Moel. Parte B, la Pascua o Pesach. Parte C, la llanura de Moab. ¿Ok? Entonces, sección 6, el hombre de Barín, o sea, Deuteronomio. Parte A, el rol de Moisés. Parte B, los últimos 8 versículos. Sección 7, los profetas o los Neví. Parte A, el propósito de los profetas. Parte B, el estatuto de las leyes de los profetas. Parte C, Neví versus Ketubim. ¿Ok? Entonces, la parte A, que son las leyes noágidas. Yo voy a explicar qué son los noágidas. Y ayer creo que yo expliqué también. Oralmente Dios les enseñó a Adán 6 mandamientos universales y luego le enseñó un 7º mandamiento a Noé. Estoy leyendo referente, no estamos profundizando. Entonces, en estas secciones habla las leyes de Noé, de ahí salen los sección para los patriarcas, pero todo eso está sustentado ¿en qué? En la Torá. ¿Ok? Son muchas halajá, muchos mandamientos. O sea, como qué puedes hacer, qué no puedes hacer, qué bendición tienes que declarar, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora, mire algo. Hay que tener mucha información para enseñar. Mírenme. Voy a explicar, voy a dar lectura a algo, información de qué es la halajá. Recuerden, yo no les voy a enseñar a cumplir la halajá porque esta comunidad, y al menos en este lugar, no se cumple la halajá judía. No se cumplen las leyes ya que los rabinos pusieron. Ya. Las tradiciones, seguimos la de la escritura. O sea, lo que la escritura nos enseña, lo que la Torá nos enseña, nosotros lo entendemos. Ojo, yo no estoy diciendo que el Zohar, que los libros que yo les detallé aquí están mal. No.
Simplemente tenemos esos libros por referencia. Al menos yo los tengo por referencia. Si yo quiero buscar algo que no entiendo en la Torá o algo, yo voy para que me dé más luz. Pero no es algo que yo lo voy a imponer. ¿Ok? Independientemente que el judaísmo nexarita sí sigue la Halajot, etcétera, etcétera, pero aquí la cosa es distinta. Pero yo estoy explicando esto para los nuevecitos, para que entiendan, para cuando escuchen a Pablo, lean a Pablo, perdón, y digan, no, es que la ley es maldición. No está hablando de la Torá, está hablando de la Halajot, de la Halajá, de ciertas cosas. Y ni siquiera de esto, porque a esto Rav Shaul no le habla como ley de maldición. En Romano se habla de tipos de leyes, que eso lo voy a explicar en otra sección. ¿Ok? Voy a leer. La posesión central de la halajá en el judaísmo conservador ha sido enfatizado reiteradamente por los rabinos y maestros. Ya habían sido recalcados por el profesor Salomón Shesper en un discurso de toma de posesión como presidente del Seminario Teológico Judío en 1902. El judaísmo no es una religión que se opone a algo en particular. El judaísmo se demanda control sobre sus actos. Infiere incluso con tu menú, ¿okay? Con tu manera de comer. Santifica las estaciones y regula tu historia, tanto la pasada como la futura sobre todo. Enseña que la desobediencia es la fuerza del pecado. Insiste sobre el cuidado total del espíritu en la letra. El espíritu sin la letra pertenece a la especie conocida por los místicos como las almas desnudas, Mishatrin Artilai, que vagan por el universo sin equilibrio. En una palabra, el judaísmo es totalmente incompatible al abandono de la Torá. Al vivir como judíos, alcanzamos nuestra fe. Como judíos no tenemos fe en los actos alcanzados. La fe por medio de los actos. ¿Ok? Cuando Moisés puso al pueblo las leyes del pacto con Dios, el pueblo respondió, haremos y escucharemos. El judaísmo insiste en que establecer una unidad entre la fe, entre la fe, creencia, religiosidad y halajá, devoción y acto. La fe es solo una semilla, mientras que el acto afirma su creencia o deterioro. La fe incorpórea no es más que un fantasma para el cual no hay lugar en nuestro mundo psicofísico. La relación entre la halajá y la religiosidad es paralela a la relación entre creencia y fe. De la misma forma que la fe no puede existir sin una creencia, la religiosidad no puede subsistir sin un patrón de acto. Así como la inteligencia no puede ser separada del entrenamiento, la religión no puede estar divorciada de la conducta. El judaísmo se vive con los actos, no solo en los pensamientos. ¿Ok? Entonces, eso es la halajá. Eso es la halajá judía. Ya. Y hay mucho por leer. Pero yo lo que quiero enseñarles hoy es que nosotros no llamemos maldición o que no digamos se cayó de la gracia o ya no está en el evangelio o ya esto cuando nosotros hablamos de guardar Torah, porque no tiene nada que ver. ¿Ok? Por ejemplo, ¿de dónde salió el pensamiento de justificarse por obra? En la halajá judía se enseña que la justificación es por obra. ¿Ya? Pero ¿de dónde salió eso? Vamos a ver. De la historia de Fines, o sea, Pinjas, que mató a Cosvin Sinri
Entonces se pensó que hacer obras lleva a justificación. Por esto el Eterno lo añade dentro de los sacerdotes. Pinga era el hijo del sumo sacerdote Eleazar y nieto de Aarón. Hace su aparición en la Biblia en Números, capítulo 25, verso 7 al verso 13. ¿Ok? Entonces, cuando él hace obras, el Eterno lo justifica. ¿Qué le hace? Lo añade al sacerdocio. O sea, nos da a entender que él no era parte del sacerdocio, pero lo añade. Entonces viene el judaísmo, vienen los rabinos y usando Bamidbar, Deuteronomio 25, Números 25, 7 al 31, al 13. Números 25, 7 al 13. Usan eso para decir, pues, por obra también hay justificación. Nosotros sabemos que la única justificación viene por fe, pero sí hay que hacer obras, ¿ya? Pero las obras no te van a justificar, son méritos, pero eso no te salva, eso no te justifica, nada que ver, ¿ok? Ahora, vamos a ver. Mateo 23, 23. Yo quiero que se lea esto. Pobre de ustedes, escribas, perusín, hipócrita, que diezma la menta y el anís y el comino, pero han descuidado las cosas más importantes de la Torá: la justicia, la compasión y la verdad. Estas cosas debían haberlo hecho sin dejar de hacer